Tratar de lo más posible de hacerlo más resumido, porque creo que ya estamos un poquito muy cansados. ¿Ya? Nosotros, para poder comprender sobre los diferentes tipos de aislamientos, deberíamos conocer qué es un aislamiento. Un aislamiento es un conjunto de procedimientos el cual separa a las personas infectadas de aquellas personas que están susceptibles a ser infectadas durante el proceso de atención. ¿Esto para qué realizamos? Para romper la cadena de transmisión. El aislamiento está indicado básicamente ante la sospecha clínica o ante la evidencia de alguna enfermedad transmisible. A su vez, todos los tipos de aislamiento presentan unos casos de restricción en cuanto son las visitas. ¿Esto por qué lo realizamos? Porque debemos tener un beneficio tanto para el paciente que se encuentra en un aislamiento como también para los visitantes y en sí los familiares. Es decir, que si algún familiar presenta alguna infección, este no puede visitar a nuestro paciente que se encuentra en un aislamiento. ¿Ya? A su vez también juega un papel muy importante lo que es la higiene de manos. ¿En qué consiste esto? En higienizar nuestras manos con agua y jabón o a su vez con base alcohólica al momento de ingresar nosotros a dar la atención a este tipo de pacientes. Esto se debe a que nuestras manos, como ya dijo anteriormente mi compañera, es la principal fuente de transmisión de todos los microorganismos al momento de tener nosotros una atención sanitaria. Por este motivo, si nosotros como personal de salud realizamos rigurosamente este procedimiento, evitaremos algún contagio involuntario. Debemos saber también cómo se da la cadena de transmisión para que se dé una infección en nuestros pacientes que son hospitalizados. Comenzamos primero por un microorganismo. Este microorganismo va a tener un contacto con un reservorio, a su vez este va a tener una puerta de salida, un mecanismo de transmisión, una puerta de entrada y el huésped susceptible para que quede albergado en nuestro paciente. Sabiendo todo esto, nosotros vamos a considerar que tenemos 4 tipos de aislamientos: el aislamiento por contacto, aislamiento aéreo, un aislamiento por gotas y un aislamiento inverso o protector. A continuación vamos a ir detallando cada uno de estos y las precauciones que deberíamos tener en cada aislamiento. ¿Ya? El aislamiento por contacto. Nosotros en su mayoría tenemos más aislamientos por contactos y esto se debe a que por un contacto directo y un contacto indirecto. ¿Qué quiere decir con el contacto directo? Es cuando el microorganismo pasa del reservorio hacia la persona susceptible sin medir ningún mecanismo de transmisión. En cambio, el contacto indirecto es cuando el huésped susceptible se pone en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario. Este puede ser animado o inanimado. Es inanimado cuando nosotros pasamos nuestras manos por unas superficies y tocamos a nuestro paciente, y animado nuestras manos. ¿Cuáles son las patologías que requieren un aislamiento por contacto? Entre estas tenemos el Acinetobacter, Clostridium, Enterococcus, incluyendo las cepas resistentes a la vancomicina. Tenemos las pseudomonas aeruginosas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, incluyendo cepas resistentes a meticilina, norovirus, virus sincicial, respiratorios o rotavirus. También tenemos bacilos gram negativos, enterobacterias sensibles o resistentes a los antimicrobiánicos. Estos vamos a incluir a lo que son las productoras de Bleb o carbapenemas. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener nuestra habitación? Debe tener instaurado un espacio donde nosotros podamos realizar la higiene de manos o a su vez un espacio donde coloquemos base alcohólica. Un espacio donde tengamos un baño exclusivo, un espacio donde podamos colocar el equipo de las prendas de protección y a su vez donde podamos descartarlas. Es muy importante también saber que debe tener un aviso en la parte inicial de la puerta, el cual nos estará indicando qué tipo de aislamiento nosotros estamos presentando. Ante el aislamiento por contacto, la infografía va a ser de color amarilla, que como les digo va a estar colocada en la parte inicial, donde especifica claramente cuáles son las medidas que nosotros debemos tomar antes de dar una atención a nuestro paciente. Tenemos la higiene de manos, la utilización de la banda desechable, la utilización de los guantes,
el material de los equipos necesarios para la toma de signos vitales individualizados. Las visitas tienen que ser restringidas y a su vez también limitar el transporte de estos pacientes. Ahora, es muy importante y les he traído este pequeño cuadro, considerando que no todos los aislamientos van a perdurar por un largo tiempo, es dependiendo y acorde a la patología en la cual nosotros tenemos. Entonces, es muy diferente decir, por ejemplo, una infección o una gripe, que vamos a tenerle aislado por un mes, que otro que tenga una mayor resistencia antimicrobiana. Entre estos tenemos una infección o colonizaciones de microorganismos multiresistentes, que el material infectante que va a ser a través de una secreción, el tiempo de aislamiento que vamos a tener para estos pacientes son hasta terminar el antibiótico terapia y tener 2 hemocultivos negativos. Infecciones gastrointestinales, enfermedades entéricas causadas por Clostridium difficile, Escherichia coli o Shigella. El material infectante siempre va a ser por unas heces o secreciones, y estas vamos a tener el tiempo de aislamiento hasta tener un copropultivo negativo. Hepatitis A, E o rotavirus, que se da a través de unas heces una semana después de la ictericia. Infecciones por virus respiratorios, que va a ser secreciones nasofaringeas o heces hasta cuando termine la enfermedad. Infecciones de piel altamente contagiosas como difteria cutánea, herpes simple neonatal. Esta vamos a hacer por lesiones cutáneas y esta hasta terminar lo que es el antibiótico terapia y tener 2 hemocultivos negativos. El siguiente hasta 14 días y tener 2 hemocultivos 24 horas después de terminada la antibiótico terapia. La siguiente hasta 24 horas después de iniciada la antibiótico terapia y hasta cuando termine la enfermedad, con una duración de la enfermedad. Si es que tenemos pacientitos con pediculosis, vamos a tener hasta 24 horas después de iniciar el tratamiento. Escabiosis, hasta 24 horas después de iniciar el tratamiento. Conjuntivitis viral, hasta cuando termine la enfermedad. Fiebres hemorrágicas, ébola, lassa o marburgo, hasta tener hemocultivos negativos. Estos se dan exclusivamente para los aislamientos por contacto. Ahora hablaremos sobre el aislamiento por gotas. Este se refiere a la transmisión de los microorganismos a través de partículas, quiere decir desde 5 a 100 micras de diámetro, más o menos 20 micras pasa desde el tracto respiratorio, desde nuestro paciente, al momento de hablar, toser o estornudar. Por ser no tan grandes las partículas, estas se mantienen por algunos segundos y desaparecen. ¿Cuáles son las patologías en las cuales nosotros debemos tener en consideración para un aislamiento por gotas? Influenza, meningitis meningocócica, tosferina, adenovirus, rubiola, parotiditis y coronavirus. Para la infografía del aislamiento por gotas, nosotros vamos a tener una coloración verde que va a estar colocada en la parte inicial de la puerta. Debemos realizar la higiene de manos, utilización de la mascarilla quirúrgica, visitas restringidas, una habitación individual y limitar el transporte de los pacientes. Las patologías en las cuales nosotros presentamos este tipo de aislamiento: enfermedades por hemovirus, influenza tipo B, hasta 24 horas después de iniciar la antibiótico terapia; enfermedades por Neisseria meningitis, hasta 24 horas después de iniciada la antibiótico terapia; difteria faringe activia, hasta terminar la antibiótico terapia y tener 2 hemocultivos negativos; neumonía por micoplasma, hasta 10 días después de iniciar el tratamiento; bacteremia, neumonía, meningitis por meningocócico, hasta 24 horas después de iniciar el tratamiento; una tosferina, hasta 7 días después de iniciado el tratamiento; faringitis por Streptococcus B, hasta terminar el antibiótico terapia y tener 2 hemocultivos negativos; fiebre escarlatina, hasta 2 días después de iniciar el tratamiento; parovirus B19 durante toda la hospitalización; infecciones virales como influenza, hasta 4 días después de iniciados los signos y síntomas; adenovirus durante toda la hospitalización; rubiola hasta 4 días después de iniciada el exantema;
rubiola congénita durante cualquier hospitalización hasta cumplir 1 año de edad, parotiditis hasta 9 días después de iniciar el edema glandular. El aislamiento por aire, este es un tipo de transmisión producida a través del aire y consiste en la difusión de gotas de menos de 5 micras de diámetro. Estas pueden mantenerse en una suspensión de tiempo prolongado y desplazarse a distancias más largas cuando son empujadas por las corrientes de aire. Las patologías que nosotros debemos tomar en consideración: tuberculosis pulmonar, varicela, sarampión y procedimientos generadores por aerosoles. Las precauciones adicionales en cuanto a la habitación de nuestro paciente: debe ser una habitación individual. Siempre debemos tener un sistema de presión en aire negativa con ventilación siempre hacia el exterior, nunca hacia los pasillos, tanto interior o exterior. Mantener siempre la puerta cerrada, ventilación natural para este tipo de pacientes. La infografía vamos a tener de coloración azul, que aquí debe ser una habitación individual. La protección respiratoria debe ser con una mascarilla KN95, el lavado de manos, las visitas restringidas y limitar el transporte de estos pacientes. Para estas patologías nosotros tenemos un cuadro clínico de brotes vesículo-máculo-papular, con coriza y fiebre, hasta 6 días después de iniciar el tratamiento y aparecido el brote cutáneo, sarampión, varicela, hasta cuando todas las lesiones ya tengan una costra, herpes zóster hasta 24 horas después de terminada la terapia medicamentosa y lesiones tengan costras. Tuberculosis pulmonar activa y laringia 3 semanas después de haber iniciado el tratamiento antimicrobiánico, pacientes con VIH positivos con cuadros de fiebre, infiltrado pulmonar hasta cuando se descarte la tuberculosis. Y por último tenemos lo que es el aislamiento protector inverso, que esto se aplica a pacientes inmunosuprimidos para que para nosotros como profesionales de salud no contagiarlos con diferentes infecciones transmitidas. Esto, como les digo, por nosotros como profesionales de salud, por nuestros familiares o los visitantes. Además, a este tipo de aislamientos pueden también estar aplicados a pacientitos que tengan quemaduras graves, trasplantados, leucemias y tratamientos con antineoplásicos. Las consideraciones para nosotros tener y dar una atención a este tipo de pacientes son lavado de manos, que tenga una habitación individual, colocación del equipo de las prendas de protección, el transporte del paciente debe ser limitado y si es que le vamos a trasladar a otro tipo de departamento deberíamos comunicarle antes de y con la utilización de la mascarilla. Limpiar siempre el fonendoscopio y en su mayoría individualizar el equipo para la aplicación de la toma de signos vitales de este paciente. ¿Cómo nosotros nos colocamos el equipo de las prendas de protección? Antes de colocarnos nosotros el equipo de prendas de protección deberíamos retirarnos nuestro mandil. Muchas de las veces visualizamos que ingresamos a un área de aislamiento y las batas están colocadas sobre nuestro mandil. Entonces debemos retirarnos el mandil y de ahí colocarnos lo que es la bata, la mascarilla, las gafas y los guantes. Y para retirarnos es al contrario, los guantes, las gafas, la bata, la mascarilla y obviamente va a estar depositado en el tacho rojo como contaminante. Eso sería todo. Gracias.